Bueno, pues vamos a seguir con la historia interminable, esta con la que estamos, ¿de acuerdo? Ya hoy entramos en el siglo XX, entramos en el siglo XX en los primeros años, concretamente más o menos 1904, 1907 más o menos, que es cuando se va a producir la gran vuelta de tuerca de lo que hemos estado viendo de este proceso, de acuerdo concretamente con un movimiento muy radical que va a ser el cubismo, otro movimiento no tanto que se ha llamado virtualmente el fauvismo, pero que realmente su única manifestación es Henri Matisse, y finalmente, digamos, la entrada ya dentro de lo que sería la abstracción. ¿De acuerdo? La abstracción que supone ya la ruptura definitiva con lo que sería el figurativismo, que es lo que hemos estado viendo hasta hoy. De cualquier manera, hasta que entremos en la abstracción, vamos a seguir dentro de movimientos que son figurativos. Movimientos figurativos en los cuales la representación, digamos, exacta de la realidad es quizá lo menos importante, sino que lo que importa es ofrecer una visión del mundo, ¿de acuerdo? Y no tanto un reflejo, podremos decir, como en un espejo, sino más bien una interpretación de los datos del mundo. Esto que llamamos la interpretación de los datos del mundo es algo que ya había anticipado un filósofo que se llamaba Bergson, bueno, realmente se llamaba Bergson porque era francés, ¿de acuerdo? Bergson, pues lo que hace es que va a hablar de los datos de la conciencia, ¿de acuerdo? Nosotros percibimos el mundo, pero después interpretamos esos datos, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ver a un señor que viene por la calle con un cuchillo. En principio, es un dato, es un señor con un cuchillo. Podemos pensar que es un carnicero que viene de su trabajo, pero podemos pensar también que es un asesino que viene a por nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, que esa interpretación era necesaria a la hora de interpretar la realidad. Y el cubismo, por ejemplo, es una de las cosas que va a hacer. Es decir, toma la realidad, la interpreta y luego la ofrece de una manera distinta. Es decir, estamos nuevamente en ese camino de la creación del que ya hablaba ayer, es decir, pero que todavía no está completo. Hasta que no lleguemos a la abstracción y sobre todo hasta que no lleguemos a Marcel Duchamp, digamos que seguimos ligados a esa representación tradicional de la figura y demás. Vale. Pues, ¿qué es lo que sucede entre más o menos 1885 y 1905 aproximadamente? Pues fundamentalmente dos exposiciones que además se van a dar en el mismo sitio, en París, las famosas exposiciones universales. La primera fue la de 1889, que es donde se instala la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, que hoy en día nos parece un monumento incluso bello. Es decir, ya sabéis que este concepto de belleza es un poco complicado, pero que en su momento fue un escándalo tremebundo y que de hecho se pensó en desmontarla. Es decir, luego no lo hicieron afortunadamente. ¿Por qué fue un escándalo la Torre Eiffel? Pues sencillamente porque era un edificio que no era un edificio. Es decir, era sencillamente una estructura que se elevaba, además hecha en un material, digamos, tan poco noble como era el acero, a diferencia, por ejemplo, de lo que era el bronce, el mármol, etcétera. Esto era una torre de acero que además estaba pensada como una torre de radio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Pues que luego se convirtió en uno de los grandes símbolos de París. Y luego en 1900 se realizó otra exposición universal en París que fue quizás más importante que la primera, que fue muy importante. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó en esta exposición de 1900? Porque realmente fue la primera exposición que se puede considerar verdaderamente mundial. Es decir, donde van a llegar manifestaciones artísticas, culturales, etcétera, de países que no eran solamente europeos y que no eran los Estados Unidos. Va a llegar, por ejemplo, una representación muy importante de Asia y, sobre todo, una representación muy importante de África. Esta representación de África en principio nos debería pasar absolutamente desapercibida, es decir, ¿qué nos importa a nosotros? Sin embargo, sí que provocó una cosa bastante importante, que fue que por primera vez se vieron fuera de las colecciones particulares de gente que había sido, por ejemplo, digamos, delegados coloniales o gente de este tipo, fuera de esas colecciones particulares que, digamos, las habían acumulado como recuerdo, es decir, empezaron a verse las máscaras africanas. Las máscaras africanas, por ejemplo, de la zona de Togo, de la zona de Benín, de la zona del Senegal incluso, yo digo, que ofrecían una representación de la realidad absolutamente estilizada. ¿Qué es esto de la estilización?
¿De acuerdo? Cuando pensamos en algo estilizado, pensamos en algo delgadito, esbelto, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Significa, digamos, reducir la realidad a sus elementos constitutivos más simples. ¿De acuerdo? Si yo quiero, por ejemplo, representar el mar, puedo hacer sencillamente una línea ondulada que represente más o menos el movimiento de la superficie o de las olas. ¿De acuerdo? Pensad, como ejemplo, quizá el mejor que se me puede ocurrir, el famoso con un 6 y un 4, aquí tienes tu retrato. ¿De acuerdo? Es decir, dos cifras colocadas una encima de otra representan, digamos, el ojo de perfil y la nariz. Es decir, eso es lo que llamaríamos una estilización. ¿Qué pasaba en estas máscaras africanas? Pues que nos encontrábamos un óvalo que constituía la figura del rostro, unos círculos que constituían a lo mejor los ojos, una raya que constituía la boca, cosa de este tipo. Es decir, una simplificación absoluta de la realidad. Sin embargo, cuando nosotros contemplamos esa máscara, decimos, esto es un rostro humano. ¿De acuerdo? Esto, que para el público era algo que incluso parecía desechable, parecía algo despreciable, los artistas dijeron, ojo, que aquí tenemos una mina. ¿De acuerdo? Y alguno de los que lo dijeron fue un señor muy listo que se llamaba Pablo Ruiz Picasso. Ahora mismo voy a hablar de Picasso. Así que, yo digo, muchos de ellos van a coger esta estilización y se van a dar cuenta de que muchas veces la realidad puede ser poetizada, es decir, interpretada y además ofrecida como arte mediante una simplificación absoluta. No es necesario reflejarla con todo detalle, sino que muchas veces una simple línea, un simple detalle nos puede decir mucho más que, digamos, todo un complejo de colores, formas, sombras, luces, etcétera, etcétera, etcétera. Es la famosa frase de menos es más. ¿De acuerdo? De esto se va a dar cuenta muy pronto un señor que normalmente se compite por el título del artista más importante del siglo XX con Picasso, que es Henri Matisse. Henri Matisse es un autor absolutamente fundamental en la historia del arte. ¿Por qué? Porque va a tomar toda esta línea de actuación que vimos en el vídeo anterior, en el que hablábamos del impresionismo, el expresionismo, y la va a llevar a sus límites. Es decir, va a trabajar con el color en unas masas enormes, por ejemplo en la habitación roja, es decir, donde prácticamente tenemos un cuadro absoluto que nos resulta absolutamente agobiante por esa presencia completa en toda la tela de ese color rojo. O, por ejemplo, el retrato de la señora Matisse, en el que el tío, con eso le coloca una raya verde en la nariz porque él considera que es necesaria para equilibrar las masas de color dentro del cuadro. Matisse, digamos, va a simplificar el arte de tal manera que mucha gente va a pensar que estaba de cachondeo. ¿De acuerdo? Es decir, Matisse era un autor increíblemente escandaloso porque cada vez que hacía una exposición la gente se llevaba las manos a la cabeza. Él, de hecho, va a hacer uno de los cuadros, para mí, más bellos de la historia de la pintura, que es La danza. Es decir, La danza, que es este cuadro que estáis viendo, en el cual tenemos sencillamente tres masas. Una masa azul arriba, que es el cielo, una masa verde abajo, que es la tierra, y una masa de color, digamos, entre marrón, púrpura, no sabemos muy bien de qué color, que representan las figuras. Son sencillamente unas figuras que están bailando al corro. Es decir, pero fijaos, sencillamente con este contraste de los tres colores, esos colores fríos, digamos, del cielo y la tierra, y ese color central increíblemente cálido, nos produce una sensación de movimiento giratorio que es absolutamente impresionante. A mí me parece un cuadro absolutamente magistral. Este de La danza. Matisse estuvo explorando el color durante toda su vida, ¿de acuerdo? De hecho, en su última etapa, él llega a crear un libro que se titula Jazz, en el cual trabaja a base de recortes de papel. Es decir, ya no se dedica ni siquiera a pintar las masas, sino que simplemente las masas de color las recorta en papeles de colores y las pega. Es un libro absolutamente bello, este libro de Jazz. ¿De acuerdo? Bien, pues Matisse, digamos que dio un paso de gigante en esta simplificación de todo lo que era la pintura. Fijaos dónde nos queda la academia. Acordaos de esos cuadros de David que veíamos en o de Lacroix, por ejemplo, que veíamos en el segundo vídeo, perdón. Es decir, ¿dónde ha quedado todo eso? Ha desaparecido prácticamente. Y ha desaparecido porque hemos tenido toda una línea durante casi unos 20, 30 años que ha permitido que se haya producido esta sustitución de unas técnicas por otras.
¿de acuerdo? Pero la cuestión, la que va a ser más importante, porque Matisse, pensad que era un francotirador, ¿de acuerdo? Él iba prácticamente solo, él iba a su bola, y ya os digo, y prácticamente solo se influye a sí mismo. Y de hecho, el otro gran pintor que va a ser Picasso siempre tuvo una especie de enfrentamiento personal bastante grande con él. Yo digo, no se tenían precisamente mucho cariño. ¿Qué es lo que sucede? Hacia 1904, más o menos, van a aparecer tres señores que son George Braque, Juan Gris y Pablo Picasso. Estos señores, ¿qué van a hacer? De repente van a ofrecer unos cuadros absolutamente escandalosos que estaban formados por triángulos, cuadrados, círculos, etcétera, pero que evocaban determinadas figuras de la realidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a llamar a esto? Van a llamarlo el cubismo. ¿El cubismo en qué consistía? Consistía en coger la realidad y estilizarla hasta el punto de que sencillamente tomábamos lo que eran los elementos geométricos que constituían las figuras. Esto, por ejemplo, se ve claramente en el cuadro de los tres músicos de Picasso, para mí una de sus obras maestras. Ahí tenemos a tres figuras que son Arlequín, Pierrot y otro que no sé exactamente muy bien quién es. Este que no sé quién es sostiene una partitura, suponemos que está cantando. Arlequín sostiene una guitarra y Pierrot toca una flauta, un clarinete o algo así. Fijaos que no hay prácticamente ni una, salvo la guitarra, no hay ni una curva en el cuadro. ¿De acuerdo? Es decir, todo se ha reducido a lo que serían los elementos geométricos. Sin embargo, adivinamos tres figuras, que esas figuras están haciendo música y además incluso percibimos hasta un cierto movimiento en él. Bien. Picasso, ya os digo, Picasso era un hombre, él era español, era malagueño, de Málaga se trasladó a Barcelona siendo muy pequeño y después pasa, siendo bastante joven, pasa a París. Y en París va a conocer un poco todas estas corrientes nuevas que se estaban dando en la pintura y él va a intentar un poco crear un estilo personal. Él era un dibujante realista absoluto, era un dibujante extraordinario, no bueno, era extraordinario. ¿De acuerdo? Y pasa de una etapa más o menos modernista, esa etapa un poco relacionada con todo lo que es Gaudí, ese final de siglo un poco decadente y demás. Él pasa a dos etapas, que son la etapa azul, la etapa rosa, no recuerdo ahora mismo en qué orden se dieron, ¿de acuerdo?, en las cuales va a trabajar casi con cuadros monocromáticos, es decir, que utilizan apenas un color o ese color está omnipresente en la mayoría del cuadro, en los que habla un poco de la angustia, ¿de acuerdo? Es decir, él sigue siendo un pintor realista, pero digamos que va buscando una expresión personal de esos sentimientos de la angustia, por cierto, muy alejada de lo que era el expresionismo que estaba empezando a surgir en ese momento y mucho más cercana a lo que había sido el impresionismo. Pero de repente, un día, digamos que Picasso pega este giro. No sabemos muy bien por qué, de repente un día catapás empieza. Parece ser que no fue un proceso tan repentino de repente un día, digamos, cogió una gripe y la curó mal y se despertó sin saber dibujar, ¿de acuerdo? Por lo visto, él ya hacia 1905 más o menos había pintado un cuadro que es absolutamente fundamental en la historia de la pintura, que es Las señoritas de Aviñón. Este cuadro, que normalmente decimos Las señoritas de Aviñón, le colocamos una N al final, que no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Teóricamente, este es uno de los cuadros que siempre nos han dado problemas con los franceses, porque los franceses siempre, durante mucho tiempo, estuvieron diciendo que representaba la belleza de la mujer francesa y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues parece ser que las señoritas de Aviñón son las señoritas de una casa que había en el Carré d'Aviñón, en Barcelona, que era un prostíbulo. Es decir, que realmente nos está enseñando unas prostitutas barcelonesas. Cuando nosotros vemos este cuadro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una escena, en principio, de 5 desnudos femeninos, tremendamente estilizados. Seguimos reconociendo, sin duda alguna, cuerpos femeninos en ellas, que están, digamos, en esa actitud de chicas al salón, por decirlo de alguna manera. Digamos, se están exhibiendo ante el cliente, en este caso el espectador del cuadro. Digamos que es un juego que está haciendo Picasso con nosotros como espectadores, en el cual nos está diciendo, mira,
nosotras que somos las que estamos en el cuadro, te estamos vendiendo que esto es arte. ¿De acuerdo? Pero lo interesante es si nosotros vemos las cabezas de las mujeres en el sentido de las agujas del reloj. Si nos fijamos en ellas, vemos que la primera aparece de perfil, pero con el ojo de frente. ¿De acuerdo? Que era exactamente el modo de representación del arte egipcio. La segunda y la tercera, digamos que estarían relacionadas más o menos con lo que sería el modo tradicional de representación, pero, digamos, en el primer caso estamos ante una figura que podría ser clásica por su posición, mientras la segunda estaría más cerca de lo medieval. La primera está en una especie como de escorzo, mientras la tercera aparece en una posición más frontal. Y la cuarta figura, la que aparece en la esquina superior derecha, es una máscara africana. Claramente, ¿de acuerdo? De hecho, yo creo recordar haber visto alguna imagen de la máscara en la que se inspiró el propio Picasso para pintar esta figura. Y, finalmente, la que tenemos abajo, que es la que más nos llama la atención por nuestro sentido de lectura, tened en cuenta que nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿de acuerdo? La que más nos llama la atención porque queda como fuera de ese proceso de lectura que nos ha marcado, es una figura absolutamente cubista. Fijaos que la nariz es curva, los ojos están cada uno a una altura, uno mira hacia un lado, otro mira hacia otro, la cabeza mira de frente mientras el cuerpo está de espaldas. Es decir, que digamos que en este cuadro tenemos una especie como de teoría pictórica. Nos está diciendo, señores, yo he inventado esto que llamo cubismo, que consiste en la descomposición de la realidad, pero lo hago a partir de haber conocido toda una historia del arte que les estoy aquí contando. ¿De acuerdo? Es decir, es un cuadro absolutamente fundamental. Es tan fundamental que Picasso, de hecho, no lo saca de su estudio hasta casi 12 años después de haberlo pintado. ¿Por qué? Porque era un cuadro que él mismo sabía que estaba excesivamente adelantado a su tiempo. Hoy en día, insisto, es un cuadro que nos parece a todos absolutamente fundamental y es un cuadro no bueno. Está bastante más allá de todo esto. Bueno, pues en ese proceso, digamos, de descomposición cubista que ya hemos visto con los tres músicos que hemos visto con las señoritas de Aviñón, digamos que va a llegar un momento en que tanto Gris como Braque y como el propio Picasso van a ir un paso más allá, que es ya eliminar, digamos, la referencia prácticamente a la realidad, trabajar sobre todo con la perspectiva. ¿Qué es esto de la perspectiva? O mejor, el perspectivismo. El ver la misma figura desde puntos de vista distintos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, puedo presentar la nariz a la vez de frente y de perfil, puedo presentar el ojo a la vez de frente y de perfil, o puedo incluso eliminarlo porque pienso que la figura está de espaldas, ¿de acuerdo? Y esto va a llevar a lo que se conoce como el cubismo analítico. El cubismo analítico, en el que destacan sobre todo el retrato de Ambroise Vollard, que era el marchante de Picasso, del propio Picasso, yo digo, un retrato absolutamente magnífico, o el retrato de Picasso que hizo Juan Gris, ¿de acuerdo? Donde vemos cómo todo el fondo, la figura, queda reducido eso a triángulos, líneas diagonales, líneas verticales y poco más, alguna curva, es decir, pero yo digo, este cubismo analítico, digamos que hace bastante más complicado. ¿Qué pasaba? Que estos autores se estaban dando cuenta de que estaban yendo demasiado lejos para lo que no ya solamente el público estaba dispuesto a aceptar, sino también la crítica e incluso los propios artistas, ¿de acuerdo? Estaban yendo muy lejos y se estaban separando excesivamente de la realidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a intentar, digamos, introducir en sus obras elementos que unan esa obra pictórica creada para ser un cuadro, no para ser una representación de la realidad, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Que la unan a la realidad. ¿Qué tipo de elementos van a encontrar? Por ejemplo, el collage, es decir, introducir elementos de la vida real, por ejemplo, cabeceras de periódico, por ejemplo, etiquetas de productos, es decir, que van a pegar en las obras para que nadie se olvide que eso tiene algún tipo de contacto con la realidad. Es decir, el balance del cubismo es absolutamente impresionante. El balance del cubismo, ya os digo, prácticamente le pone como uno de los movimientos fundamentales del siglo XX, por no decir el más importante. Después del cubismo, nada volvería a ser lo mismo. Es decir, ¿por qué? Porque la figura estaba ya a punto de explotar. Probablemente esta palabra explotar os suena un poco heavy, pero es así, ¿de acuerdo? Es decir, estábamos haciendo que las cosas
que conforman la realidad se convirtiesen en elementos aislados. Es decir, para pintar un retrato ya no es necesario que se parezca a la persona, sino que sencillamente tenemos que poner los elementos que los constituyen. El ojo, la boca, la nariz. Y es más, podemos convertir ese ojo, esa boca en la nariz, podemos convertirlo en unos óvalos, en un triángulo y en una raya. ¿De acuerdo? Es decir, con lo cual, fijaos que estamos a punto de terminar con el figurativismo que había constituido casi 3.000 años o más de 3.000 años de historia del arte. ¿De acuerdo? Es decir, me gustaría que os deis cuenta de la importancia que supone esto. Luego, el cubismo nos puede gustar, nos puede no gustar. Esto es absolutamente indiferente. Pero quiero que entendáis esa importancia que tiene en cuanto a encontrar una nueva manera de representación. Bien, ¿qué pasa? Pues que a partir del cubismo ya casi todo era posible. Casi todo era posible. De hecho, por ejemplo, estos elementos cubistas, por ejemplo, el collage va a influir mucho, ya lo veremos, en el dadaísmo, en los grandes movimientos de vanguardia. Yo digo, pero digamos que va a haber algunos autores que todavía, por decirlo de una manera más o menos tal, le echen más cojones. Y uno de ellos va a ser Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky es un autor... Perdonad. Es un autor... Bueno, aprovecho que ya he hecho ruido para encender el cigarro, ¿de acuerdo? Bueno, pues Vasily Kandinsky es un autor que es ruso, él luego pasa a Alemania, va a vivir en Alemania prácticamente toda su vida hasta que ya con la ascensión de los nazis va a tener una serie de problemas por sus ideas políticas. No fue el único, desde luego. Y ya os digo, Kandinsky es un hombre que parte de unos sistemas de representación bastante tradicionales rusos, eso sí, tomados de la cultura popular rusa, no lo que era el gran arte realista ruso del siglo XIX, de Dubovkin y de todo este tipo de autores, sino de lo que era, pues, por ejemplo, los estampados rusos, de lo que era el arte popular de los grabados, de lo que aquí llamaríamos los romances de ciego, las aleluyas, etcétera, etcétera. Y cuando llegue a Alemania, él va a entrar en contacto con los grupos expresionistas. Cuando entra en contacto con los grupos expresionistas, él de hecho va a fundar un grupo que se va a llamar The Blaue Ritter, el jinete azul, en el cual va a desarrollar una pintura tremendamente impresionista, es decir, expresionista, con un uso del color absolutamente brutal, un uso de las masas tremenda, que realmente le va a ir llevando al abandono de la realidad. En alguna de sus obras, como por ejemplo Montaña, observamos que ya la realidad queda prácticamente nada. Vemos abajo como unas siluetas de dos personas con unos colores, la montaña queda reducida prácticamente a un triángulo en el cual se equilibran el color frío azul con el rojo vivo caliente, ¿de acuerdo? Es decir, pero que francamente, si no nos dicen que este cuadro se titula Montaña, no se nos ocurriría ese título en la vida, reconozcámoslo, ¿de acuerdo? Y él va a empezar una investigación, en esto va a influir bastante su trabajo también como profesor de diseño y de profesor de dibujo, sobre el tema del color, la forma, etcétera, que él después va a, digamos, a plasmar en un libro absolutamente fundamental que se titula Punto y línea sobre el plano. En Punto y línea sobre el plano, él expone toda una teoría. Esto, ojo, porque este libro es posterior a la obra de la que os voy a hablar después, ¿de acuerdo? Es decir, es toda una teoría del arte abstracto. ¿De qué nos habla? De cómo, por ejemplo, una figura grande con un determinado color puede pesar lo mismo que una figura más pequeña con otro color distinto. Por ejemplo, un punto pequeño negro pesa más que un círculo con fondo blanco. O, por ejemplo, un círculo pequeño rojo pesa más, entended esto de peso, lógicamente, que un cuadrado azul. ¿De acuerdo? En esto influye la forma, esto es una cuestión absolutamente psicológica del espectador. ¿De acuerdo? Lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros contemplamos una línea ascendente, una línea diagonal, perdón. Si nosotros observamos una línea diagonal que sube, que va desde el punto, esperad porque tengo que visualizarlo, sí, desde el punto inferior izquierdo al punto superior derecho, sentimos que sube. Sin embargo, si esa línea va del punto
superior izquierdo al punto inferior derecho, sentimos como que baja. ¿Por qué sucede esto? Por lo que os decía antes, nuestra dirección de lectura. ¿De acuerdo? Es decir, en la primera línea que os decía, nosotros, al mover nuestra vista hacia la izquierda, tenemos una progresión hacia arriba. En la segunda, sin embargo, al mover nuestra vista hacia la derecha, en los dos he querido decir a la derecha, vemos una impresión descendente. ¿De acuerdo? Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con lo que él llama el movimiento. Una línea recta asciende, desciende o se mantiene en el plano, digamos, de una manera continua, mientras que, por ejemplo, una línea quebrada interrumpe, o una línea ondulada también interrumpe. Sin embargo, el movimiento de una línea ondulada siempre es más continuo que el de una línea quebrada que se produce como a golpes. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a trabajar Kandinsky. Es decir, digamos, este concepto de la forma, de la línea, del punto, de la masa, del color, de este tipo de elementos de los que anteriormente nadie, y cuando digo nadie quiero decir nadie, se había preocupado. Yo digo, y a partir de ahí él va a empezar a construir una serie de obras que él va a llamar sin título, improvisación, cosas de este calibre, porque realmente no puede llamarlas de ninguna manera. ¿Por qué? Sencillamente porque ha abandonado la forma para siempre. La ha abandonado de una manera brutal. A partir de ahora el cuadro se justifica a sí mismo. No tiene por qué parecerse a la realidad, ni tiene por qué, tener incluso una relación, podríamos decir, espiritual mediante el título con esa realidad. No, es decir, el cuadro sencillamente tiene unas leyes. El espacio pictórico, lo que podríamos decir el lienzo, tiene unas leyes que son las leyes, por ejemplo, del equilibrio. Es decir, que no haya demasiadas cosas en un lado, porque si no, ¿qué pasa? Se nos cae. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, pongo aquí mi mano, ¿de acuerdo? Fijaos que este lado de la pantalla pesa mucho más que este otro. ¿De acuerdo? Si yo me inclino hacia este lado, fijaos que esta parte de la pantalla da la impresión de que está vacía, incluso aunque estéis viendo los dos cuadros. ¿De acuerdo? En cambio, si yo, por ejemplo, me pongo aquí, equilibramos bastante más. Si me pongo aquí centrado, está muchísimo más claro. ¿De acuerdo? Esta explicación quizás es un poquito estúpida, pero creo que funciona un poco para que veáis este tema de las masas. ¿De acuerdo? Bien, pues, ¿qué ha hecho Kandinsky? Pues Kandinsky ha hecho una barbaridad como la copa de un pino, que es inventar el arte abstracto. Un arte que ya no tiene ni necesita tener contacto con la realidad. Lo vemos en casi todas sus obras de esta época, donde vemos líneas, colores, formas geométricas que sencillamente se compensan unas a otras en el equilibrio dentro de la pantalla. Esto en un principio va a resultar algo tremendamente escandaloso. De hecho, Kandinsky estuvo en la lista de lo que se llamó el arte degenerado. Es decir, que hicieron los nazis, y de hecho tuvo muchos problemas cuando él trabajó en la Bauhaus. Yo digo, tuvo muchos problemas cuando entra el gobierno nazi ya en los años 30. ¿Por qué? Porque no representaba nada. Tened en cuenta que el tema del arte les preocupaba mucho a los nazis, pero por una razón muy sencilla, porque Hitler era pintor, era muy mal pintor, muy malo. Es decir, aquí os estoy poniendo alguna obra de él, era espantoso, y ya os digo, pero él creía que el arte tenía que ser como lo que a él le gustaba, y para de contar, y todo lo demás era un arte degenerado. ¿Por qué era degenerado para Hitler? Pues sencillamente porque no lo entendía. ¿De acuerdo? Es decir, tened en cuenta lo que ha sucedido a partir de que Kandinsky empieza con este tipo de obras, es que sencillamente el arte se vuelve autónomo. ¿De acuerdo? Durante miles de años el arte había estado sujeto a la realidad. Probablemente con el lapso de la Edad Media, pero yo no me quiero extender. Había estado sujeto a la realidad. De repente, ¿qué pasa? El arte cobra alas. Es decir, ya el cuadro no tiene que ser una representación del mundo, sino que tiene que ser un mundo en sí mismo. ¿De acuerdo? De ahí la importancia que tiene este hombre. El arte abstracto luego va a degenerar hacia una serie de cosas, pues, concretamente en Holanda. Ya digo, en algunos casos va a llegar a algunos extremos brutales, con el caso de lo que se llamó la escuela Der Stil. Der Stil realmente era el nombre de una revista que se llamaba El Estilo, que es una revista que va a utilizar Piet Mondrian para, difundir sus teorías sobre la pintura. Mondrian es un tío que surge también de un expresionismo brutal y que va a ir evolucionando hacia una abstracción completa.
¿De acuerdo? Aquí tenéis 3 cuadros que os voy a poner. Este primero, que se titula Árbol Rojo, que si os fijáis es un cuadro expresionista sin mayor misterio. Tenemos un árbol, ese árbol está en rojo, y para de contar, es un árbol, tiene un cierto aspecto tenebroso y demás, pero poco más. Pero ¿qué sucede? Un par de años después, él va a pintar este Árboles en Flor, donde todavía observamos las ramas, vemos los troncos, aunque de una manera ya tan sumamente estilizada que nos cuesta comprenderlo, pero que si nos quedamos con el título decimos, oye, pues sí, pues es verdad que son árboles en flor, aunque las flores no las veamos, pero sí por lo menos el árbol lo vemos. Y finalmente va a acabar en este tipo de cosas que se llaman composición en azul, rojo y amarillo. Es decir, no va a tener mucho más misterio. Que se basan únicamente en líneas negras verticales y horizontales y en masas de color con los colores primarios, rojo, azul, amarillo. ¿De acuerdo? Simplemente los cuadros se van a basar en eso, en equilibrios entre las masas de color, las líneas y su distribución dentro de un plano pictórico. ¿De acuerdo? Este cuadro que os estoy poniendo, la composición en azul, rojo y amarillo, tiene una anécdota bastante curiosa que pasó aquí en España. ¿De acuerdo? Recién inaugurado el Reina Sofía, se hizo una exposición de Piet Mondrian y se trajo este cuadro. Y resulta que se abrió y al segundo día pues hizo la inauguración oficial con todo el mundo, no sé cuánto, y llegaron los comisarios holandeses de la exposición. Y de repente cuando vieron este cuadro dijeron, por favor, echad a todo el mundo, cerrad la exposición. ¿Qué pasa? Echan a toda la gente, cierran la exposición y resulta que habían colgado este cuadro al revés. ¿De acuerdo? Es decir, y no se había enterado prácticamente nadie hasta que llegaron los comisarios. Son estas cosas que tiene el arte abstracto, que muchas veces, si no nos damos cuenta de cuál tiene que ser la posición del cuadro, es complicado. Es una anécdota, pero que creo que es bastante representativa. Bueno, pues fijaos cómo en prácticamente 10 años escasos, hemos eliminado el figurativismo del arte. Hemos pasado de la representación de la realidad a la creación de la realidad. Hemos pasado de un arte, por así decirlo, esclavo del mundo, a un arte que crea su propio mundo. Luego, insisto, ya os lo he dicho antes, nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede interesar la propuesta, puede no interesarnos, pero ahí está, ¿de acuerdo? Es decir, la revolución en escasamente 50 años ha sido probablemente mucho más grande que en los 2000 años anteriores. Es decir, hemos pasado eso, de representar el mundo a crear un mundo. Y en esto es donde van a entrar auténticamente las vanguardias. Ojo, estoy ya prácticamente 10 años después de la llegada del futurismo, todavía no ha llegado el surrealismo, ¿de acuerdo? Estoy aproximadamente hacia finales de los años 10, principios de los años 20, más o menos. Es decir, ya existe el futurismo, ya están ahí algunas vanguardias, pero, digamos, el gran vanguardismo todavía no se va digamos, a mostrar, porque vamos a tener que esperar a la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? La Primera Guerra Mundial, tened en cuenta que fue una guerra que reventó absolutamente el sistema de pensamiento del hombre moderno. Más que nada porque era una guerra absolutamente salvaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de esto vamos a hacer un pequeño intermedio, ya os dije, en el que os voy a explicar algunas teorías que van a surgir en estos primeros años del siglo XX y luego, aparte, qué representó verdaderamente la Primera Guerra Mundial para toda esta gente, para que entendáis por qué se producen estas vanguardias. Y a partir de aquí empezaremos ya con futurismo, dadaísmo y surrealismo, que son, digamos, las 3 grandes escuelas vanguardistas, por lo menos de lo que llamamos las vanguardias tradicionales, vanguardias clásicas o vanguardias históricas. ¿De acuerdo? Pues chicos, pues como decía el otro, mañana más y mejor. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo a todos.